Imagina una tubería de alta presión instalada en el centro de tu pecho. No está hecha de metal, sino de tejido vivo, elástico y flexible. A través de ella corren unos 5 litros de un líquido espeso y tibio, impulsados por una bomba que jamás se detiene. Todo parece funcionar en perfecta calma. Trabajas, ríes, caminas por la calle y crees que tu cuerpo es un templo seguro. Sin embargo, en este mismo instante, justo detrás de tu estómago, una sección de esa gran tubería se ha debilitado de forma irreversible. La pared de tu arteria principal, el canal maestro que alimenta de oxígeno a todo tu organismo, se ha estirado tanto que ahora es delgada como el papel de fumar. Se ha formado un pequeño globo de sangre que se infla milímetro a milímetro con cada pulsación. No lo sientes. No hay dolor, no hay fiebre, no hay una sola alarma que te advierta del peligro absoluto que corres, porque en esa zona interna del vaso sanguíneo no existen cables nerviosos que transmitan la sensación de estiramiento a tu cerebro. Es un enemigo completamente silencioso que se alimenta de tu propia fuerza vital. Cada golpe de tu corazón es como un martillazo hidráulico que empuja contra una membrana que está a punto de desgarrarse. La física es implacable. A medida que el globo se agranda, la tensión en sus delgados bordes se multiplica de forma exponencial. El sistema de transporte de oxígeno está al límite absoluto de su resistencia estructural. Un esfuerzo físico repentino, un arranque de ira o simplemente el esfuerzo de un estornudo fuerte genera una onda de presión masiva que viaja a toda velocidad por el torrente sanguíneo. La delgada pared celular ya no puede contener la marea roja. Se produce una grieta invisible. El líquido vital escapa con la fuerza de una presa rota, inundando tu cavidad interna en cuestión de segundos. Tu presión arterial se desploma a cero de forma instantánea, el cerebro se apaga y el tiempo corre hacia atrás a una velocidad aterradora. Esta es la historia de cómo la misma fuerza que te mantiene vivo puede convertirse, sin previo aviso, en tu propio veredicto. Un hombre camina a paso rápido para alcanzar el transporte público. Lleva una bolsa pesada en la mano. Su respiración es rítmica y profunda. Su corazón late a 80 pulsaciones por minuto. Todo en su interior parece seguir una coreografía silenciosa. Pero bajo la piel, la física de fluidos y la biología celular libran una batalla desigual. La autopista que distribuye la sangre desde el corazón, la arteria principal del cuerpo, sufre una presión constante. Con cada latido, una ola de líquido espeso choca contra las paredes de este conducto. En un punto de esta tubería biológica, la estructura se ha deformado debido a años de microdesgaste. La pared está inflada, formando un saco frágil que ha perdido su grosor original y su elasticidad. El hombre acelera el paso para subir un escalón. Su ritmo se eleva ligeramente para suministrar más energía a las piernas. La presión arterial sube de forma natural. Es un ajuste cotidiano. Pero para la zona debilitada de la arteria, este incremento representa el golpe de gracia. La tensión en la pared del saco alcanza el límite de su resistencia física. Se produce un fallo mecánico estructural en el tejido vivo. Aunque no hay huesos rotos, la sensación es devastadora. Un dolor agudo, punzante, que se siente como un desgarro interno en el pecho, se desata de golpe. La fina capa interna del vaso sanguíneo, que normalmente facilita el paso fluido de la sangre, se rompe por completo. A través de esta grieta recién abierta, la sangre a gran velocidad se filtra con una fuerza inmensa entre las capas de la propia pared arterial. Es una invasión fluida. La tremenda presión del chorro desgarra la capa media del vaso, separando los tejidos musculares y elásticos como si se tratara de hojas de un libro húmedo. Las fibras elásticas que durante años amortiguaron cada latido se rompen una tras otra como cuerdas de guitarra tensadas al extremo. El flujo vital ya no viaja hacia donde debería, se desvía de su curso, acumulándose en un canal falso que crece a una velocidad alarmante con cada nueva pulsación. A nivel microscópico, se desata una movilización desesperada de recursos. Las células de defensa y los fragmentos encargados de taponar las heridas, las plaquetas, detectan de inmediato el colágeno expuesto de la pared desgarrada. Estas de inmediato cambian de forma, pasando de discos flotantes a esferas con tentáculos pegajosos que buscan aferrarse a la superficie irregular. Se adhieren desesperadamente a la ruptura para tejer una red protectora. Las proteínas disueltas en el plasma se activan y se transforman en hilos elásticos de fibrina, una malla biológica que atrapa los glóbulos rojos para formar un tapón sólido. Es el sistema de sellado de emergencia activado a su máxima capacidad. Sin embargo, la velocidad y la fuerza de la corriente son colosales.
el torrente golpea el tapón en formación con la fuerza de un río desbocado. Las redes de proteínas creadas se rompen, incapaces de soportar la tremenda presión. Las plaquetas son arrastradas antes de consolidar su defensa. El parche biológico es destruido tan rápido como se forma. La brecha se ensancha. La sangre continúa cavando su ruta falsa, comprimiendo el canal verdadero por donde debería circular el oxígeno hacia el resto del cuerpo. El espacio real de la arteria se estrecha, y con ello, el suministro a los órganos inferiores empieza a asfixiarse. La consecuencia de este desvío es inmediata. Al perderse tanta sangre en este canal falso, el volumen de líquido que regresa al corazón disminuye drásticamente. La bomba se queda sin suficiente agua que impulsar. La presión en todo el sistema se desploma de golpe. En las paredes del cuello y del pecho, los sensores de estiramiento encargados de vigilar la presión detectan el vacío repentino. Al dejar de percibir la tensión normal de la sangre, envían señales de alarma urgentes al cerebro. El centro de control interpreta esto como una amenaza mortal de pérdida de volumen y activa un contraataque masivo por medio de hormonas del estrés. Estas hormonas se acoplan a las cerraduras moleculares de los vasos periféricos. Las arterias de la piel, los músculos y el sistema digestivo se contraen de golpe, apretándose para desviar cada gota hacia el cerebro y el corazón. La piel se vuelve pálida y fría, mientras el organismo sacrifica la periferia. El corazón empieza a latir de forma frenética para compensar el desplome, superando los 150 latidos por minuto. Pero trabaja casi en vacío. Cada pulsación empuja más sangre hacia el desgarro, empeorando la disección del vaso. Los riñones detienen la filtración para conservar agua, mientras en las células de las piernas, privadas de oxígeno, se interrumpe la quema limpia de combustible, acumulando ácido metabólico. La pérdida de conciencia es el último umbral de supervivencia. Para comprender la escala de esta catástrofe silenciosa, debemos descender al microcosmos que compone la pared de nuestras arterias. Si pudiéramos encoger nuestro tamaño hasta ser más pequeños que un glóbulo rojo, veríamos que la superficie interna de la arteria no es una simple manguera de goma, es una obra de ingeniería biológica multicapa. La primera línea de defensa, en contacto directo con la sangre, es una alfombra microscópica de células tan lisa como la seda refinada. Estas células están perfectamente alineadas en una sola fila, formando un escudo protector que evita que la sangre encuentre resistencia a su paso. Su función principal es mantener un flujo continuo, como un tobogán de hielo por el que se desliza el torrente sanguíneo de forma fluida. Si esta alfombra sufre el más mínimo rasguño, el paso de la sangre se vuelve caótico, generando remolinos destructivos que empiezan a desgastar la pared del vaso desde adentro. Detrás de esta sedosa alfombra se encuentra el verdadero motor de resistencia de la arteria, la capa media. Esta sección representa el departamento de ingeniería pesada del cuerpo. Es una estructura tridimensional densa, compuesta por láminas concéntricas de fibras elásticas, combinadas con diminutos motores musculares. Por último, envolviendo todo el conducto por fuera, se halla una funda externa tejida de hilos de soporte sumamente fuertes que funciona como un chaleco de seguridad, limitando la expansión del vaso para que no estalle ante presiones extremas. Si nos adentramos aún más en la capa media con un microscopio electrónico, descubrimos un entramado molecular fascinante y complejo. Aquí, la naturaleza utiliza dos materiales con propiedades físicas opuestas, pero perfectamente complementarias. El primero de ellos son los resortes moleculares de elastina. Estas proteínas tienen una estructura molecular enrollada que les permite estirarse hasta el doble de su longitud original y recuperar su forma exacta en cuanto cesa la fuerza que las deforma. Funcionan de manera idéntica a los amortiguadores de un vehículo de carga. Cuando el corazón bombea con fuerza, estos resortes absorben la onda expansiva de la sangre, estirándose con suavidad. Cuando el corazón se relaja, los resortes se contraen, empujando la sangre acumulada hacia adelante para mantener el flujo constante. El segundo componente son los cables moleculares de colágeno, trenzas microscópicas de 3 hilos con una resistencia a la tracción increíblemente superior a la del acero. Estos cables rígidos no se estiran bajo condiciones normales. Su misión consiste en actuar como un freno físico absoluto. Cuando los resortes de elastina se estiran al límite bajo una ola de presión, los cables de colágeno se tensan por completo, impidiendo de forma drástica que el vaso continúe expandiéndose. Entre este denso tejido viven los productores de estos materiales esenciales, las células musculares de la arteria, pequeños obreros celulares que patrullan el área para fabricar nuevos resortes y cables según se vayan desgastando por el uso continuo. Sin embargo,
Esta fortaleza microscópica está sujeta a un desgaste físico inmenso y constante. El corazón late unas 100.000 veces al día, lo que significa que este entramado se estira y se contrae 100.000 veces cada 24 horas. Con el tiempo, por culpa de la alta presión arterial o de toxinas disueltas en la sangre, el equilibrio de este microecosistema comienza a alterarse. El cuerpo utiliza de forma habitual herramientas biológicas llamadas tijeras moleculares. Estas proteínas se encargan de cortar y retirar los cables y resortes viejos que han perdido su elasticidad para que las células obreras puedan reemplazarlos por materiales nuevos de alta calidad. Pero cuando el estrés físico es continuo, las señales químicas en el tejido se confunden y las tijeras moleculares entran en una hiperactividad descontrolada. En lugar de limpiar de forma selectiva, comienzan a cortar indiscriminadamente los resortes sanos de elastina. Al desaparecer estos amortiguadores vivos, la presión del corazón impacta de lleno y sin filtro contra los rígidos cables de colágeno. El colágeno no fue diseñado para soportar este esfuerzo elástico repetitivo. Los cables comienzan a fatigarse bajo el constante martilleo del torrente de sangre. Hebra a hebra, el colágeno se deshilacha, perdiendo su función protectora de freno de emergencia. Sin elastina para recuperar el tamaño original y con el colágeno dañado, la pared de la arteria empieza a ceder ante la presión de la corriente. La pared celular se abomba hacia afuera, dando origen al primer milímetro de una estructura frágil que, tarde o temprano, terminará por romperse. Desde una perspectiva evolutiva, el diseño de nuestro sistema cardiovascular es un asombroso monumento a la adaptación, pero también un recordatorio de que cada gran logro de la naturaleza tiene un precio. Para comprender por qué albergamos esta amenaza latente en nuestras arterias, debemos mirar millones de años atrás, cuando nuestros antepasados decidieron ponerse de pie y caminar sobre dos piernas. La bipedestación liberó nuestras manos y nos permitió usar herramientas, mientras que el desarrollo de un cerebro de gran tamaño nos convirtió en la especie dominante. Sin embargo, este cambio físico creó un desafío de ingeniería cardiovascular sin precedentes. En un animal cuadrúpedo, como un felino o un caballo, el corazón y el cerebro se encuentran prácticamente a la misma altura, en un plano horizontal. La gravedad no representa un obstáculo para que la sangre llegue a la cabeza, pero en el ser humano, el corazón debe empujar un fluido denso hacia arriba, elevándolo casi medio metro contra la fuerza implacable de la gravedad para alimentar un cerebro exigente que consume el 20% del oxígeno corporal. Para superar este abismo, la evolución tuvo que aumentar drásticamente la fuerza del bombeo cardíaco, sometiendo a toda nuestra red de tuberías internas a una presión promedio muy superior a la de la mayoría de los mamíferos. El desarrollo de nuestra inteligencia y nuestra postura erguida nos obligó a vivir con una presión arterial elevada, convirtiendo nuestra arteria principal en un conducto bajo una tensión constante que roza el límite de resistencia. Para mitigar el inmenso gasto de energía que este bombeo constante exige, la evolución ideó un ingenioso mecanismo de almacenamiento energético que funciona según las leyes más puras de la termodinámica. 1. 2. El corazón humano es una bomba intermitente. Se contrae con fuerza y luego se detiene por completo para llenarse de nuevo. Si nuestras arterias fueran tubos rígidos, como tuberías de metal o plástico de una casa, la sangre avanzaría a golpes violentos y se detendría por completo durante las pausas del corazón. Esto obligaría al músculo cardíaco a realizar un trabajo mecánico titánico en cada latido para romper la inercia del fluido estancado, lo que consumiría una cantidad insostenible de energía en forma de combustible celular. Para solucionar esto, la arteria principal actúa como una cámara de aire amortiguadora, un principio físico similar al fuelle de un viejo herrero. 1, 3. Cuando el corazón se contrae, la arteria se expande y absorbe temporalmente casi la mitad del volumen de sangre expulsado, transformando la energía cinética del chorro en energía elástica almacenada en sus propias paredes de elastina. 1, 4. Durante la fase de descanso del corazón, la arteria se contrae lentamente por su propia elasticidad, impulsando la sangre acumulada hacia el resto del cuerpo de manera continua. 1, 4. Este asombroso truco biológico ahorra al corazón casi un 40% de trabajo mecánico, garantizando que el oxígeno llegue sin interrupción a los órganos. 1. Y transformando un torrente turbulento en una corriente suave. Sin embargo, esta brillante solución de ingeniería encierra un peligro matemático letal conocido como la ley de Laplace. Esta regla de la física de fluidos establece que la tensión que sufre la pared de un tubo elástico es igual a la presión interna multiplicada por el radio del conducto. Bajo condiciones normales,
Cuando el diámetro de la arteria es estrecho y saludable, la tensión sobre sus paredes se mantiene en niveles seguros que el tejido vivo puede tolerar. Pero si la pared sufre un desgaste microscópico y el radio del vaso aumenta, aunque sea un solo milímetro, el sistema cae en una trampa matemática inevitable. Al aumentar el radio de la arteria, la tensión sobre su pared se incrementa de forma automática, incluso si la presión de la sangre permanece exactamente igual. Esto desencadena un círculo vicioso destructivo. Cuanto más se estira la arteria, más aumenta su radio, lo que genera una tensión aún mayor sobre sus paredes, forzándola a estirarse todavía más en el siguiente latido. Este es el mismo principio físico que explica por qué es tan difícil empezar a inflar un globo de fiesta cuando está desinflado. Pero una vez que se ha ensanchado un poco, se infla con facilidad hasta que estalla. Nuestra arteria principal queda atrapada en este deslizamiento matemático hacia el desastre, donde la misma física que nos permite ahorrar energía cardíaca y mantenernos erguidos se vuelve en nuestra contra, empujando la pared vascular hacia un punto de no retorno. Vamos a iniciar una simulación acelerada en el tiempo dentro de tu propio cuerpo. El reloj biológico avanza a toda velocidad. Día 1, año 1, año 5, año 10. Durante este viaje temporal, tu corazón no ha descansado un solo momento. Ha completado casi 400 millones de latidos. Con cada uno de ellos, una ola de presión ha golpeado la bifurcación de tu arteria principal. Al principio, la pared celular resiste de forma admirable. Es joven, flexible, repleta de resortes elásticos activos. Pero la repetición es una fuerza destructiva formidable. Poco a poco, bajo el impacto continuo de la marea de sangre, la capa interna protectora empieza a agrietarse. Son fisuras microscópicas, invisibles, pero suficientes para alterar la corriente fluida. El flujo de sangre, antes perfectamente alineado, comienza a chocar contra las imperfecciones. Se forman pequeños remolinos que muerden el tejido una y otra vez. Año 7. Los resortes elásticos del vaso empiezan a romperse debido a la fatiga mecánica. El tejido ya no puede recuperar su forma original tras el paso de la onda pulsátil. La arteria empieza a ensancharse de forma permanente. Nace la anomalía. Un pequeño bulto, una bolsa de sangre que se infla milímetro a milímetro. Año 12. El saco es ahora una realidad física innegable en tu abdomen. Se ha convertido en una zona de alta turbulencia donde la sangre entra, gira con violencia y golpea las debilitadas paredes elásticas antes de salir. Cada latido raspa el interior del bulto, reduciendo su grosor de forma alarmante. Acerquemos la cámara microscópica al interior de este saco en el año 15. Un día cualquiera, un suceso cotidiano acelera el desenlace. Tienes un arranque de ira en medio del tráfico o decides levantar un objeto sumamente pesado de golpe. Tu cerebro ordena una liberación masiva de hormonas estimulantes. El corazón se acelera. Los vasos periféricos se contraen. Tu presión arterial se dispara repentinamente hasta rozar los 200 milímetros de mercurio. Una ola de presión colosal viaja por la gran arteria y entra como un ariete hidráulico en la delgada bolsa de sangre. Dentro de este saco, el panorama celular es desolador. Al no haber un flujo de sangre continuo, las partículas de grasa flotantes se acumulan y se adhieren a las grietas de la pared. Un ejército de defensa desorientado, compuesto por células inmunitarias, penetra en el tejido para devorar la grasa acumulada. Pero este intento de limpieza resulta fatal. Al intentar procesar los lípidos, las células defensoras liberan sustancias ácidas y enzimas destructivas que atacan directamente los escasos cables de colágeno que aún sostienen la estructura. El propio sistema de defensa del cuerpo, en un trágico error de cálculo, termina por devorar el último andamio de seguridad de la arteria. La pared del saco se vuelve tan delgada que es casi translúcida. Se sostiene únicamente por una delgada hilera de células estiradas al límite absoluto de su capacidad elástica. En este momento, la resistencia física de la arteria ha disminuido a menos del 10% de su valor original. Cualquier vibración interna, cualquier aumento leve en la fuerza del bombeo cardíaco, puede superar la cohesión celular restante y provocar una catástrofe masiva. Lo más inquietante de esta simulación es que podría estar ocurriendo en tu interior ahora mismo, sin dolor, sin fiebre y sin dar un solo síntoma externo que te haga sospechar de su presencia. La fragilidad de nuestra ingeniería interna es real, y la prevención mediante el control de la salud cardiovascular, manteniendo una presión arterial adecuada, es nuestra única defensa verdadera ante estos asesinos silenciosos que no perdonan errores. Si valoras el asombroso y titánico esfuerzo que realiza tu organismo cada segundo por mantenerte con vida frente a las implacables fuerzas de la física,
Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir este conocimiento con tus seres queridos. Tu apoyo con un me gusta nos ayuda a seguir explorando estos abismos anatómicos y a revelar las batallas ocultas que determinan nuestra supervivencia en la sombra. En este preciso segundo, mientras reflexionas sobre la complejidad de tu propia biología, tu gran arteria sigue soportando de forma silenciosa el paso de miles de litros de sangre enriquecida con oxígeno. La pregunta real no es si tu sistema es fuerte en apariencia, sino cuánto tiempo más podrá resistir el constante y brutal martilleo del motor de la vida antes de que las leyes de la física reclamen su tributo inevitable y definitivo. Para comprender la verdadera complejidad de este proceso, debemos abandonar la idea de que nuestras arterias son simples conductos inertes de transporte. En realidad, la arteria principal es uno de los órganos sensoriales más activos, inteligentes y complejos de todo el cuerpo humano. No solo transporta el flujo vital, sino que mantiene un diálogo constante e ininterrumpido con el cerebro, los riñones y el sistema de defensa. Este conducto vivo es capaz de medir en tiempo real el volumen de líquido que pasa por su interior, evaluar la viscosidad de la sangre y calcular con exactitud milimétrica la fuerza de fricción que ejerce la corriente contra sus paredes. Cuando el cuerpo experimenta un cambio, como un aumento de temperatura o un esfuerzo físico imprevisto, la arteria no espera órdenes externas para actuar. Analiza la situación por medio de sus propios sensores y toma decisiones físicas inmediatas para regular el diámetro del vaso y proteger la integridad de todo el sistema cardiovascular. Sin embargo, cuando la estructura interna se deforma y se genera una bolsa de sangre, este sofisticado sistema de comunicación interna empieza a distorsionarse de manera irreversible, transformando el diálogo saludable en un murmullo caótico de señales moleculares destructivas. Si descendemos al nivel de las membranas celulares con un microscopio electrónico, podemos observar cómo funciona este sistema de traducción de presión física en mensajes químicos. Las células que tapizan el interior de la arteria poseen en su superficie unas estructuras flexibles similares a vellosidades microscópicas. Cuando la sangre corre de forma fluida, acaricia estas vellosidades, doblándolas ligeramente en la dirección del flujo. Este movimiento físico activa de inmediato unos canales en la membrana celular que permiten la entrada de calcio, desencadenando la producción de un gas relajante molecular conocido como óxido nítrico. Este gas es un protector extraordinario. Se difunde hacia la capa muscular profunda y ordena a las células musculares relajarse y ensanchar la arteria, disminuyendo la presión y facilitando el paso de la sangre. Pero en la zona de la bolsa de sangre, donde el flujo se vuelve turbulento y gira en círculos caóticos, las vellosidades sensoriales se doblan en direcciones contradictorias o dejan de recibir la fricción adecuada. La producción del gas relajante se detiene por completo. En su lugar, las células dañadas liberan potentes químicos estrechadores y emiten gritos de auxilio molecular hacia el torrente sanguíneo. Al recibir estas señales de estrés, unas células inmunitarias llamadas monocitos acuden al lugar, se deslizan a través de las rendijas de la pared arterial y se transforman en grandes células devoradoras. Estas células protectoras, buscando limpiar la zona, comienzan a liberar unas enzimas disolventes sumamente potentes diseñadas para abrirse paso a través de los tejidos rígidos. Sin embargo, en su intento por limpiar el área inflamada, estas enzimas disuelven de forma indiscriminada los resortes elásticos de elastina y los cables de colágeno que mantienen unida la estructura del vaso, debilitando aún más la pared que debían proteger. Esta interferencia en la comunicación celular genera una trágica guerra civil a nivel microscópico que condena la estabilidad de todo el organismo de forma permanente. Las células musculares de la capa media, que normalmente se encargan de producir y mantener el andamiaje elástico del vaso, quedan atrapadas en un fuego cruzado de señales moleculares confusas que anulan su función original. Al verse privadas del gas protector y rodeadas de enzimas disolventes y químicos inflamatorios, estas células entran en un estado de pánico biológico insostenible. Muchas de ellas optan por el camino del suicidio celular programado, destruyéndose a sí mismas y dejando vacíos irreparables en la estructura muscular de la gran arteria. Otras células musculares, desorientadas por el entorno hostil, cambian su identidad biológica y comienzan a acumular depósitos de calcio, endureciendo la zona afectada y volviéndola rígida como si fuera tejido óseo, lo que reduce drásticamente la poca flexibilidad restante del saco de sangre. El resultado directo de este conflicto invisible es un debilitamiento progresivo que destruye por completo la capacidad de la arteria para amortiguar las ondas de presión del corazón. El organismo continúa funcionando en una aparente normalidad,
ignorando por completo que en el centro de su torso se libra una batalla celular devastadora donde las propias defensas del cuerpo, diseñadas para curar, están destruyendo sistemáticamente los cimientos elásticos de la vida. Si observamos el cuerpo humano como un sistema industrial de alta precisión, descubriremos que la economía energética es la ley suprema que rige nuestra supervivencia. El organismo está programado para optimizar hasta la última caloría y minimizar el gasto innecesario de recursos. En este plano de eficiencia absoluta, el sistema circulatorio normal es una obra maestra de la economía de fluidos. La arteria principal, gracias a sus extraordinarias propiedades de amortiguación elástica que estudiamos anteriormente, permite que el corazón trabaje con un gasto de combustible celular sorprendentemente bajo. El motor cardíaco no necesita realizar un esfuerzo sobrehumano en cada pulsación, porque la propia elasticidad de las arterias colabora activamente en el transporte de la sangre, ahorrando valiosa energía en cada ciclo. Sin embargo, cuando se desarrolla una bolsa de sangre en la arteria, este equilibrio financiero del cuerpo se rompe de forma dramática. El segmento dilatado deja de comportarse como un conducto eficiente y se transforma en un verdadero agujero negro de energía. El corazón se ve obligado a gastar una cantidad desproporcionada de recursos mecánicos y químicos simplemente para compensar la pérdida de presión que ocurre dentro de esta deformación vascular, iniciando una crisis económica que debilita poco a poco las reservas vitales de todo el organismo. 1, 2, y acelera el envejecimiento de nuestros órganos principales. Para entender a nivel microscópico por qué esta dilatación resulta tan costosa, debemos analizar la física de los fluidos en movimiento. En una arteria saludable, la sangre se desliza mediante una corriente lineal y pacífica. El líquido corre en capas perfectamente concéntricas, donde la capa central viaja a máxima velocidad y las capas externas rozan apenas la pared del vaso de forma suave. Este patrón minimiza la fricción y conserva la energía cinética del flujo sanguíneo. Pero cuando la corriente entra en la bolsa ensanchada de la arteria, la física cambia por completo. Al aumentar bruscamente el espacio, la sangre se frena de golpe y se desvía, generando torbellinos salvajes, vórtices y remolinos caóticos. Este movimiento turbulento es sumamente ineficiente. La energía que el corazón aplicó para empujar la sangre hacia adelante se disipa dentro del saco, en forma de calor invisible y vibraciones destructivas contra la pared debilitada. Para superar este obstáculo físico y mantener la sangre fluyendo hacia los órganos inferiores, el corazón debe esforzarse mucho más. A nivel celular, las centrales de energía de las células cardíacas, las mitocondrias, tienen que trabajar a marchas forzadas para producir cantidades masivas de monedas de combustible celular, conocidas como moléculas de adenosina trifosfato. El corazón quema glucosa y oxígeno a un ritmo acelerado, exigiendo un flujo constante de nutrientes que el propio sistema ahora lucha por distribuir con eficiencia debido a las turbulencias internas. Este estado de derroche energético crónico obliga al organismo a realizar adaptaciones físicas extremas que a largo plazo resultan destructivas. Para poder bombear la sangre con la fuerza adicional requerida para superar la ineficiencia de las turbulencias, el músculo cardíaco debe aumentar su masa. El corazón experimenta un engrosamiento forzado del motor muscular, similar al crecimiento de los músculos de un atleta en el gimnasio. Sin embargo, en la ingeniería del cuerpo humano, esta aparente mejora es una trampa mortal. Un corazón con paredes más gruesas es un motor mucho más pesado que consume aún más combustible celular y requiere una cantidad inmensa de oxígeno para no asfixiarse. Por desgracia, los pequeños conductos de alimentación que nutren al propio corazón no crecen al mismo ritmo que las paredes engrosadas. Con el tiempo, la demanda de oxígeno del músculo cardíaco supera la capacidad de suministro de sus canales de alimentación. El motor principal del cuerpo empieza a sufrir microlesiones debido a la falta constante de combustible limpio, reduciendo de forma alarmante su reserva de emergencia. Lo que comenzó como una deformidad física en una sección de la arteria, termina por desestabilizar la economía de todo el sistema de transporte de oxígeno. El cuerpo se ve atrapado en un laberinto de compensaciones costosas, donde el corazón se agota de forma silenciosa para sostener un sistema ineficiente, reduciendo la esperanza de vida del organismo y dejándolos sin defensas energéticas ante cualquier esfuerzo físico imprevisto. La tensión llega al límite absoluto. El saco elástico de la arteria no puede soportar un solo golpe más de la marea hidráulica. En una fracción de segundo, la última capa de colágeno que sostenía la estructura se fractura de forma definitiva. Se produce el estallido. La compuerta biológica se rompe por completo. La arteria principal del cuerpo se rasga de arriba abajo, abriendo una brecha enorme,
por donde la sangre a alta presión escapa sin control hacia las cavidades internas. No hay dolor previo, pero ahora la sensación interna es verdaderamente aterradora. Es un dolor desgarrador que se extiende como un fuego líquido por la espalda y el abdomen, quemando cada terminación nerviosa a su paso. El líquido vital abandona el circuito cerrado de tuberías y comienza a inundar el espacio retroperitoneal, acumulándose detrás del estómago con una fuerza destructiva formidable que desplaza a los órganos vecinos de sus posiciones anatómicas. El volumen de sangre que circula por tu cuerpo disminuye a una velocidad de vértigo, vaciando el depósito principal del organismo. En cada latido, la bomba cardíaca expulsa aire y espuma en lugar de líquido denso, perdiendo de forma instantánea su capacidad de generar presión y de empujar los nutrientes hacia la cabeza. El sistema de transporte de oxígeno se desmorona en un parpadeo, incapaz de sostener la arquitectura de la vida. A nivel celular, la rotura de la arteria provoca un desastre absoluto e irreversible de forma inmediata. En el borde exacto del desgarro, miles de células musculares lisas y fibras de soporte son arrancadas físicamente de sus posiciones de anclaje, rompiéndose sus membranas lipídicas y liberando todo su contenido interno al exterior del tejido. El potasio, el calcio y las proteínas intracelulares escapan sin control hacia el espacio intersticial, activando los receptores de dolor más profundos del sistema nervioso con una señal de alerta de máxima prioridad que viaja por la médula espinal. Privadas de sangre oxigenada, las células de los riñones, las extremidades inferiores y la médula espinal se quedan sin suministro en milésimas de segundo. En las mitocondrias de estos tejidos, la quema limpia de glucosa se detiene de golpe. Sin oxígeno para actuar como aceptor de electrones en la cadena respiratoria, la fábrica de energía química se apaga por completo. Las células desesperadas recurren al metabolismo anaeróbico para intentar sobrevivir a la asfixia, pero este mecanismo de emergencia genera enormes cantidades de ácido láctico. El pH interno de los tejidos cae de forma drástica, transformando el microambiente celular en un baño de ácido corrosivo que carcome las delicadas estructuras proteicas restantes. Las bombas iónicas moleculares, encargadas de mantener el equilibrio de agua dentro de las células, dejan de funcionar por la falta absoluta de energía química, provocando que las células se hinchen de líquido hasta estallar y morir en masa, destruyendo el tejido desde sus cimientos más íntimos. La respuesta sistémica a este colapso circulatorio es fulminante e incontrolable para el propio organismo. Al perderse el volumen de sangre de forma masiva, la presión arterial sistémica se desploma de inmediato hasta niveles incompatibles con la vida de cualquier célula. En el cuello, los sensores de estiramiento envían señales desesperadas al cerebro, indicando que el sistema se está quedando vacío. La corteza cerebral, sumamente sensible a la falta de oxígeno, entra en un estado de apagón de emergencia para proteger sus funciones más básicas. Si la sangre deja de llegar al cerebro durante apenas 5 segundos, la conciencia se apaga por completo y el cuerpo cae al suelo de forma inerte. Este desmayo es la última defensa física del cuerpo. Al quedar en posición horizontal, la gravedad deja de oponerse al flujo de sangre hacia la cabeza. Sin embargo, la fuga en la arteria es demasiado grande para que esta adaptación sirva de algo. El sistema nervioso autónomo realiza un intento final desesperado por revertir la muerte inminente, inundando el torrente con hormonas de estrés que dilatan las pupilas al máximo y obligan a los pulmones a realizar respiraciones rápidas y profundas, conocidas como respiración agónica. El corazón empieza a latir de manera caótica y desorganizada, intentando bombear un vacío absoluto que desgasta sus últimas fibras musculares. Los riñones y el sistema digestivo mueren por asfixia celular, mientras el cerebro concentra el último suspiro de energía en el bulbo raquídeo para mantener latiendo el corazón. Pero la presión llega inevitablemente a cero. El motor se detiene definitivamente, cerrando el telón de una vida que dependía de un delicado andamiaje elástico que no pudo resistir las leyes de la física. Al contemplar la totalidad de este intrincado sistema circulatorio, resulta inevitable reflexionar sobre la profunda y trágica dualidad de nuestra propia existencia biológica. La misma fuerza hidráulica que impulsa el oxígeno hacia nuestras células y mantiene encendido el motor de nuestro cerebro es la fuerza destructiva que, de manera lenta pero persistente, erosiona los cimientos elásticos de nuestra gran arteria. La evolución no es un diseñador consciente que busca la perfección o la inmortalidad. Es un proceso ciego guiado únicamente por la necesidad inmediata de sobrevivir lo suficiente para transmitir nuestros genes a la siguiente generación. Una vez superada la edad de madurez reproductiva, la selección natural deja de presionar para mantener la juventud y regeneración de nuestros tejidos elásticos.
Nos quedamos huérfanos de mantenimiento biológico en un cuerpo diseñado para una vida corta y prehistórica, pero viviendo en un mundo moderno donde aspiramos a la longevidad. Esta paradoja de la ingeniería natural nos obliga a convivir con un sistema de tuberías que trabaja de forma ininterrumpida al límite de sus capacidades físicas, donde cada latido del corazón es tanto un soplo de vida como un microdesgaste acumulativo que nos acerca al final de nuestro camino biológico. Ante la inacción de la evolución para corregir estos fallos estructurales en la edad adulta, la medicina moderna ha decidido intervenir utilizando las herramientas de la ingeniería artificial para reescribir nuestro destino físico. Cuando un cirujano detecta una bolsa de sangre antes de que ocurra una catástrofe, puede introducir un refuerzo de alta tecnología directamente dentro del conducto dañado. Si descendemos con nuestro microscopio electrónico para observar este implante, descubrimos una fascinante interfaz entre lo vivo y lo sintético. La técnica consiste en deslizar un tubo flexible fabricado con una malla de titanio y recubierto por una tela de poliéster ultra fina, colocándolo en el punto exacto donde la arteria ha cedido. Al desplegarse, esta funda artificial se adhiere a las paredes sanas, desviando la corriente de sangre por su interior y eliminando por completo la presión hidrostática que empujaba la bolsa débil. Bajo la lente microscópica, las células vivas del interior del vaso reaccionan ante este material extraño. En lugar de rechazarlo, las células protectoras de la capa interna comienzan a migrar lentamente, arrastrándose sobre la tela de poliéster para cubrirla con una nueva alfombra celular viva. Este proceso de integración celular busca transformar una tubería sintética inerte en un conducto biocompatible que imita el diseño original de la naturaleza. Aunque este parche no posee los resortes de elastina que amortiguan la presión, salva la vida del paciente al aislar de forma permanente la zona de riesgo, demostrando que la inteligencia humana puede complementar la imperfecta ingeniería de la evolución. Esta capacidad para fusionar nuestra biología con materiales creados en un laboratorio abre un nuevo capítulo en la historia de nuestra especie, planteando preguntas existenciales que desafían nuestro entendimiento del cuerpo humano y su futuro evolutivo. Al prolongar nuestra existencia mediante parches artificiales que sustituyen las partes desgastadas de nuestro motor interno, nos convertimos en seres híbridos que desafían con éxito los límites de nuestra propia vida útil biológica. Sin embargo, este asombroso triunfo tecnológico de la medicina moderna nos deja ante una paradoja de gran profundidad. Si la postura erguida y el desarrollo de nuestro gran cerebro de alto consumo energético fueron los factores que nos exigieron vivir con un sistema de alta presión de forma permanente, ¿significa esto que nuestra propia humanidad lleva implícito un límite de diseño insalvable en sus cimientos? ¿Estamos programados para autodestruirnos a largo plazo debido a las mismas adaptaciones extraordinarias que nos hicieron dominar el planeta? La ciencia médica avanza hacia la edición de nuestro plano genético original para fabricar tejidos elásticos que nunca envejezcan. Pero mientras ese horizonte llega, cada uno de nosotros sigue albergando en su interior ese asombroso y frágil sistema de bombeo que late en un equilibrio perfecto y precario, recordándonos con cada latido que la vida es una hermosa e inestable victoria de la biología sobre la física del universo.